Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Damos la bienvenida en esta preciosa tarde a tu casa Centro de Sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá y te damos la bienvenida. Bendito sea el Señor Jesús. Yo quería la palabra de Dios al libro de Habacuc capítulo 2 versículo 4. Habacuc 2, 4. Habacuc 2:4, amén. Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Padre, porque me permite venir ante tu presencia a traer tu palabra. Yo te pido en esta hora, Abba, que muera mi carne, que muera mi alma. Vivifica tu Ruach, tu Espíritu Santo dentro de mí. Pon la palabra exacta para este día, para este tiempo, para este momento. Mientras tú envías tus ángeles guerreros, ministradores de sanidad, de liberación, para que en esta tarde, Padre, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y desciende y derrámate y glorifícate y extiende tu cetro sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, y derrámate grande y poderosamente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven, Padre, toca los cuerpos enfermos con las llagas de Yeshua y trae sanidad, porque tú eres el que sana toda dolencia. Tú eres el que saca del hoyo nuestra vida. Tú eres el que nos corona de favor y misericordias para que nos rejuvenezcamos como las águilas. Bienvenido seas, Espíritu Santo, en esta tarde. Te pedimos que seas dándonos el denuedo para predicar tu palabra como se la vistes a los apóstoles, para que esta palabra sea una palabra fresca desde tu mismo trono, Padre, descendiendo con el poder, con la autoridad, y dándonos el denuedo para hablar de ti, Señor Jesús, para que tu palabra sea una espada que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que transforme nuestro modo de hablar, de pensar, de ser, de hacer, y que sea tu gloria, tu Shekinah descendiendo en esta casa y en cada casa donde entre el sonido de mi voz. Clamamos a ti, Padre, para que tu gloria se derrame, para que tu Espíritu Santo se manifieste en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios, a esta tu casa, Centro de Sanidad, un lugar para recibir tu milagro. Bendito sea el Señor Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hoy te quiero hablar, atrévete a creer hasta el más alto nivel. Atrévete a creer hasta el más alto nivel. Atrévete a creer hasta el más alto nivel. Bendito sea el Señor Jesús de Nazaret. Amén. Habacuc nos enseña: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Hay temporadas en las que el corazón se pregunta: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué parece prosperar el injusto? ¿Por qué la respuesta tarda muchas veces en llegar? ¿Por qué guardas silencio cuando más necesito escucharte? Habacuc conoció esas preguntas. No habla desde la comodidad de quien nunca había sufrido. Habla desde la tensión de contemplar a una nación corrompida por la violencia, creciente, por un futuro amenazado por el imperio babilónico,
El profeta miraba alrededor y no encontraba explicaciones. Sin embargo, cuando sus ojos no pudieron comprender el camino, Dios le enseñó a sostenerse por medio de la fe en la palabra de Dios. Habacuc no es una promesa para personas que nunca sintieron miedo. Es una palabra para quienes han sentido temor, pero deciden permanecer tomados de la mano de Dios. No declara que el justo comprenderá inmediatamente todo lo que le sucede, sino que vivirá por su fidelidad a Dios en medio de aquello que todavía no comprende. Tal vez, amado, hoy tienes muchas preguntas sin respuesta. Quizás estás esperando una promesa que parece haberse detenido. Has orado muchas veces, has ayunado y has creído, pero todavía no ves el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Pero el Señor Jesús, Yahshua, nos recuerda: aunque todavía no puedas ver lo que estoy haciendo, puedes confiar en quién yo soy. Yo soy el gran yo soy. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa. Entonces, amados, la fe verdadera no depende de tener todas las explicaciones. Descansa en el carácter de Dios. Es permanecer cuando las emociones muchas veces quieren decirnos: renuncia, huye, date por vencido, tira la toalla. ¿Para qué buscas de Dios? ¿Para qué sigues? Mira, esta situación no cambió. Mira lo que te pasó, te traicionaron, te pagaron mal. Mira, estás enfermo. Mira, perdiste tu casa, perdiste tu trabajo. Dios no te ama. ¿Por qué, si Dios te amara, permitió estas cosas? Pero permanecer es creer, aunque nuestras emociones nos dicten a huir. Es continuar obedeciendo cuando no existen señales visibles. Es declarar en medio de la noche oscura de nuestra vida: no sé cómo terminó este capítulo, pero sé quién es el que sostiene mi historia. Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. La fe, amados, no siempre elimina inmediatamente la tormenta, pero impide que la tormenta elimine la esperanza de tu corazón. Habacuc contemplaba la injusticia de Judá y clamaba delante de Dios. Y el Señor le respondió, anunciando que levantaría a los caldeos para ejecutar juicio. Esa respuesta produjo una crisis en el profeta Habacuc. ¿Cómo podía Dios utilizar una nación aún más violenta para corregir a su pueblo? Habacuc tomó entonces una posición espiritual. Y lo dice en Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. El profeta decidió esperar, no abandonó su puesto porque la respuesta fuera difícil. Permaneció atento para recibir la mayor revelación de Dios. Y Dios le ordena a escribir la visión y añadió en Habacuc 2:3: aunque la visión tardare, aún por un poco de tiempo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y en ese contexto aparece Habacuc 2:4. Dios presenta dos maneras de enfrentar la incertidumbre. Porque, amados, el orgulloso se apoya en sí mismo y su alma no es recta. Pero el justo depende y permanece por medio de la fe en Dios. El contraste no es simplemente entre una persona mala y otra religiosa. El contraste entre la autosuficiencia y la dependencia por Dios. Entre el orgullo que pretende controlarlo todo o la fe que se abandona en las manos de Dios. Y aquí es donde te invito a que te atrevas a creer hasta el más alto nivel.
El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Entonces, cuando tu fe deja de mirar lo posible, comienza a descansar en el Dios de lo imposible, en el Dios que todo lo puede. Entonces, hay momentos en los que Dios no solamente te llama a seguir creyendo, hay temporadas en las que te invita a subir, a dejar atrás una fe limitada por la que vas y entrar a una dimensión donde tu confianza y tu fe descanse completamente en Dios. Creer cuando todo está bien, amado, es sencillo. Todo el mundo cree. Pero creer cuando tienes recursos, respuestas y puertas abiertas no exige demasiado. Pero creer cuando no ves nada, cuando las circunstancias contradicen la promesa de Dios, cuando has esperado mucho tiempo y no has encontrado respuesta, cuando humanamente parece que ya no hay solución, ya no hay posibilidad, allí comienza una verdadera fe profunda. Esa es la fe de creer hasta el más alto nivel. Por eso me encanta mi pastor Aníbal, que dice: atrévete a creer sin límites. Porque, hijo, hija, Dios no tiene límites, los límites los ponemos nosotros. Entonces, cuando tú limitas tu fe, no dejas que Dios pueda hablar. Quizás has llegado muchas veces a un punto que dices: Señor, he creído, he esperado, he orado, ¿qué más puedo hacer? Y posiblemente, amado, la respuesta sea: atrévete a creer otra vez. Atrévete a creer más profundamente. Atrévete a creer más allá de tu experiencia pasada. Atrévete a creer más allá del dolor. Atrévete a creer más allá de la pérdida. Atrévete a creer más allá de la escasez. Atrévete a creer más allá de la separación. Atrévete a creer más allá del abandono. Atrévete a creer más allá del abuso. Atrévete a creer más allá del dolor. Atrévete a creer por encima de tus circunstancias. Atrévete a creer hasta el más alto nivel. Porque algunas veces, amado, el mayor enemigo de la fe no es la incredulidad absoluta, sino una fe que ha colocado límites a los que Dios puede hacer. Entonces, hay una diferencia enorme entre creer en Dios y creerle a Dios. Es como si yo te dijera: amado, conozco a Donald Trump porque lo veo en las magazines, lo veo en la televisión, sale en las noticias, sale haciendo un discurso, sale hablando en la Casa Blanca. Pero ¿te crees que si voy a la Casa Blanca me va a dejar entrar? Voy a llegar, yo conozco a Trump, y a decir: ¿usted quién es? Soy el Pastor Carlos, no lo conocen aquí. Trump, aquí está el Pastor Carlos, no lo conozco, échalo para afuera. Porque una cosa es creer lo que él habla y otra cosa es creer quién es él cuando lo tienes en intimidad. Entonces hay una diferencia limitada entre creer en Dios, que todo el mundo cree, y creerle a Dios. Porque cuando le crees a Dios, le vas a creer hasta el más alto nivel. Muchos creen que Dios existe, hasta los ateos dicen que hay un Dios, pero no creen en él. Muchos creen que Dios tiene poder, pero cuando la tormenta toca sus propias vidas, cuando el diagnóstico lleva nuestro nombre, cuando la pérdida toca nuestra puerta, cuando la promesa tarda años, entonces aparece la verdadera pregunta que todos nos hacemos. Creo que Dios sigue siendo Dios cuando no entiendo lo que está haciendo. Amados, Abraham tuvo que aprenderlo. Moisés tuvo que aprenderlo. José tuvo que aprenderlo. David tuvo que aprenderlo. Job tuvo que aprenderlo en medio de la crisis. Pedro tuvo que aprenderlo después de haberlo negado. Y nosotros también tenemos que aprenderlo. La fe más elevada no dice solamente Dios puede hacerlo. Dice, aunque todavía no lo haga como yo esperaba, sigo creyendo y sigo confiando en el gran yo soy.
ese es otro nivel. El dolor no te detiene, la enfermedad no te detiene, la tristeza no te detiene, la incertidumbre no te detiene, el desánimo no te detiene. Porque estás creyendo en otro nivel. Quitas a un lado el estrés, quitas a un lado el dolor y te tomas de los brazos de Dios a caminar creyendo lo que Él va a hacer contigo. La gente puede hablar de ti, puede murmurar, puede quejarse, puede decir lo que quiera de ti, pero lo que te tiene que importar a ti es lo que Dios dice de ti. Porque siempre va a hablar algún disconforme, algún envidioso, alguna persona con coraje para hablar mal de ti. Pero cuando tú te decides a creer, el milagro más grande viene, porque ese es otro nivel. Porque, amados, la fe infantil, yo le llamo, necesita resultados para permanecer emocionada. Pero la fe madura, lo que es el Hijo Huyos, puede atravesar noches sin respuesta y continuar diciendo: mi Dios sigue siendo fiel, Él va a obrar, aunque hoy no vea la respuesta. Y, amados, el concepto en hebreo de creer se relaciona con amán. De esta raíz proviene la palabra amén. Y la idea bíblica de amán no consiste simplemente en aceptar intelectualmente que algo es verdadero. Tiene el sentido de ser firme, ser confiable, ser establecido y apoyarse con seguridad. Por eso la fe bíblica no es un pensamiento de positivismo. No significa voy a convencerme de que todo saldrá como quiero. Significa voy a apoyar todo el peso de mi vida sobre la fidelidad de Dios. Es como alguien, amado, que se sienta sobre una silla. No demuestra confianza contemplando la silla y diciendo: creo que esta silla me puede sostener. Porque la verdadera confianza aparece cuando depositas el peso sobre ella. Y así sucede espiritualmente. Puedes decir: creo en Dios. Pero llegará el momento en que Dios preguntará, mediante las circunstancias, mediante el dolor, mediante la prueba, mediante la escasez, mediante el abandono, mediante la pérdida, mediante la enfermedad: ¿estás dispuesto, hija? ¿Estás dispuesto, hijo, a poner sobre mí todo el peso de tu futuro? Tus hijos, tu ministerio, tus sueños, tu casa, tu hogar, tus preguntas, tus finanzas, tus lágrimas, tus planes, tus mañanas, todo. Amados, eso es amán. Poner toda mi confianza en Él. Otra palabra que aparece ahí es emuná, que significa más allá de la razón. Pero emuná significa fe en el español, fidelidad y firmeza. Otras palabras profundamente importantes, emuná, suele traducirse como fe, como la firmeza o como la constancia. Entonces esto revela algo poderoso. La fe bíblica no solamente cree y permanece. La fe verdadera no es únicamente un momento emocional al frente del altar. Oh Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, gloria a Dios. Es permanecer creyendo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y otra vez creyendo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y así sucesivamente. Continuar creyendo cuando pasan semanas, continuar creyendo cuando pasan meses, continuar creyendo cuando otros comienzan a abandonar, cuando otros comienzan a preguntarse: ¿todavía estoy esperando eso? Y tú respondes: sí, porque mi fe, mi confianza finalmente no está en el tiempo, está en las manos de Dios. Por eso Habacuc nos enseña que la fe que permanece, mas el justo vivirá por su fe.
mas el justo por su fe vivirá. La palabra relacionada aquí es emuná. No dice que el justo visitará ocasionalmente la fe. Dice vivirá por ella. Y eso significa que la fe se convierte en una atmósfera. Respiras fe, caminas por fe, decides por fe, avanzas por fe, esperas por fe, te levantas por fe. Y aunque aún cuando estás llorando, lloras sosteniéndote por fe de la mano de Dios. Entonces hay lágrimas que no significan incredulidad. Puedes llorar y puedes seguir creyendo. Puedes sentir dolor y puedes seguir confiando. Puedes tener preguntas y continuar caminando de la mano de Dios. La fe no significa ausencia de emociones. La fe significa que tus emociones y mis emociones ya no tienen la última palabra sobre tu destino o mi destino. Y encontraba una historia que me gustó. Y esta historia transmite una idea extraordinaria. Aunque una espada afilada estuviera sobre el cuello de una persona, no debería dejar de pedir misericordia a Dios. Y la enseñanza espiritual es impresionante. Mientras haya vida, no declares terminado lo que Dios todavía no ha declarado terminado. Entonces puedes tener la espada en el cuello, pero aún así puedes seguir creyendo. Me impactó la historia de una mujer con sus hijos en la ventana 1040. Ellos fueron enterrados vivos delante de su madre y de sus hermanos. Los aventaron en una cisterna y los empezaron a cubrir de tierra. Le decían: si renuncias a Jesús, te dejamos vivir. Y los hijos le empiezan a hablar a la mamá: mamá, la tierra nos está alcanzando hasta la cabeza. Pero la madre, aún estando en esa tumba, le dijo: hijos, confíen en Jesús, que aunque la tierra nos tape, en unos momentos estaremos en sus brazos, pero no pueden negar quién Él es en sus vidas. Esa familia fue lapidada de arena, murió asfixiada, pero lo que me sorprendió fue la fe de la mujer, que aún en el lecho de muerte les estaba diciendo a sus hijos: ustedes crean en Jesús, porque en unos momentos estaremos con Él. Nunca permitió que la asfixia cambiara su decisión. Eso es creer hasta el más alto nivel. Nunca permitas que tu dolor, nunca permitas que tu enfermedad, nunca permitas que la pérdida, que el abandono, que la tristeza, que el orgullo determine quién eres. Sigue creyendo hasta el más alto nivel, porque Dios obrará. Entonces, mientras haya vida, no declares terminado lo que Dios todavía no ha declarado terminado. Dios no ha terminado contigo ni conmigo, amado. Hay personas que enterraron sus esperanzas demasiado pronto, enterraron sus sueños, enterraron sus llamados, hoy ya no quieren servir, enterraron sus matrimonios, se dieron por vencidos, enterraron sus proyectos, enterraron sus posibilidades, porque confundieron no veo salida con no existe salida. Pero son cosas completamente diferentes. Tú puedes no ver la salida, pero Dios sí la ve. Por eso Marcos 9:23 es atrevernos a salir de los límites. Y dice: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Porque muchas veces la presión más fuerte no está allá afuera, está dentro de nuestros pensamientos y nuestro corazón. El decir: no puedo, ya ha pasado demasiado tiempo, eso nunca va a cambiar, siempre ha sido así, no tengo suficientes recursos,
no conozco a nadie, no tengo preparación, soy un inútil. No creo que Dios me pueda usar. Mi oportunidad terminó, mi oportunidad ya pasó. Pero amado, Jesús nos viene a confrontar esa arquitectura interior de limitaciones. Porque tal vez el milagro que necesitas, primero, no es que cambien tus circunstancias. Quizás necesitas que Dios ensanche tu capacidad para creer. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Porque cuando Dios quiere llevarte a lugares nuevos, frecuentemente comienza rompiendo tus límites viejos dentro de ti. Génesis 15:5. Abraham salió de su tienda. Dios tomó a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así de grande será tu descendencia. Observa algo precioso. Abraham estaba dentro de su tienda, pero Dios lo sacó afuera. ¿Por qué? Porque algunas veces Dios necesita sacarte del lugar donde estás mirando para cambiar lo que estás viendo. La tienda representa los límites, las estrellas representan la promesa. Dentro de la tienda estaba la realidad, el presente de Abraham. Pero fuera estaba la visión divina de parte de Dios. Quizás Dios, amado, te está diciendo en esta tarde: sal de tu tienda, sal de tu mentalidad de que te encerró, sal de la mediocridad, sal de los recursos de fracasos, sal de las palabras negativas pronunciadas sobre ti, sal de que no voy a hacer nada, sal del nunca, sal de lo imposible, sal que es demasiado tarde. Porque mientras Abraham miraba su cuerpo, veía su limitación. Estoy viejo, tengo 75 años, ya voy para 80, voy para 90 y no puedo procrear hijos. Ya Sara ya no muestra, es Sara y no puede tener hijos. Pero Dios vino y visitó su casa y le dijo: dentro de un año tendrás un bebé. Y le llamaron Isaac, el que me causó risa. Pero cuando levantaba los ojos veía las estrellas. Tu fe cambiará dependiendo de dónde pongas tu mirada. Puedes ver tu problema, puedes ver tu necesidad y ahí te vas a sacar. O puedes ver más allá de tu problema, más allá de tu necesidad, lo que Dios va a hacer. Encontré una enseñanza que enfatiza la importancia de la acción perseverante y de no considerar que una tarea grande debe terminar inmediatamente. Y la enseñanza espiritual es preciosa. Dice: no necesitas terminar mañana todo lo que Dios comenzó hoy. Porque hay personas frustradas porque miran la montaña completa. Dios solamente les está pidiendo: da el próximo paso. No necesitas saber cómo llegarás dentro de 10 años. Necesitas obedecer el día de hoy. No necesitas comprender todas las estrategias. Necesitas escuchar la próxima instrucción de Dios. La fe elevada no siempre recibe un mapa completo. Muchas veces recibe solamente una palabra: sígueme. Cuando Dios llamó a sus discípulos, no les preguntó qué querían hacer. Le dijo: ven y sígueme, sígueme. Porque, amados, el llamado de Dios es dejar la comodidad para hacer su voluntad. Es dejar tus límites para entrar a su presencia, para que Él rompa todos tus paradigmas con los cuales naciste, creciste, caminaste y viviste. Y lo más difícil para el ser humano no es aprender, es cambiar la manera de pensar. Por eso, Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y aquí está uno de los niveles más difíciles de la fe. Confiar cuando no entiendes. Nosotros, amados, queremos explicaciones. Y Dios busca fe y confianza en nosotros. Nosotros preguntamos, ¿por qué, Señor? Y Dios muchas veces responde, sígueme. Queremos saber cómo terminará. Y Dios dice, hijo, hija, dame tu mano. Porque entiende una cosa, amado, amada. La madurez espiritual comienza cuando puedes decir, Dios, no entiendo tu camino, pero conozco tu carácter. Y sé que en tus manos estoy en las mejores manos. No entiendo esta puerta cerrada, pero decido creer y confiar en ti. No entiendo esta espera de años, pero decido creer y confiar en ti. No entiendo esta pérdida que pasé, pero decido creer y confiar en ti. No entiendo este silencio tuyo, pero decido creer y confiar en ti. Porque cuando puedes seguir la mano de Dios, todavía puedes descansar el corazón en el corazón de Dios. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan ¿en quién? En Jehová. Entonces, esperar bíblicamente no significa cruzarse de brazos. Aquí voy a esperar a que Dios haga todas las cosas. Significa permanecer unidos mientras llega el cumplimiento con Dios. Significa seguir tomado de la mano de Dios aunque no entienda las cosas. Entiende una cosa, amado, el águila no pelea permanentemente contra el viento. Aprende a utilizar las corrientes para elevarse. Entonces lo que parecía oposición termina convirtiéndose en una elevación. Y posiblemente, amado, aquello contra lo que has llevado años peleando sea precisamente lo que Dios utilizará para desarrollar en ti la fuerza necesaria para la próxima temporada de tu vida. El viento no siempre vino para derribarte. Algunas veces vino para enseñarte a volar. Por eso me gusta Romanos 4:18. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Aunque su cuerpo estaba viejo, decidió creer que Dios le podía dar el hijo. ¿Qué expresión? Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza, amados. Humanamente no había razones para que Abraham creyera. Ya Sara ya no mostraba. Él ya estaba muy anciano. Ya pasaba de los 90 años. Humanamente, clínicamente, era imposible procrear. Porque a Sara se le había secado la matriz. Biológicamente parecía imposible. Cronológicamente parecía demasiado tarde. Pero Abraham decidió que la promesa de Dios tendría mayor autoridad que las circunstancias que atravesaba. Y aquí está el nivel superior de atrévete a creer hasta el más alto nivel. Cuando tus ojos dicen no, pero la promesa dice sí. Cuando el calendario te dice demasiado tarde, pero Dios te dice todavía estoy trabajando. Cuando la lógica te dice imposible, se terminó, pero la fe te responde, para Dios no hay nada imposible. Si puedes creer, nada te puede detener. Porque, amados,
Dios no está limitado por tu imposible. Por eso me gusta Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. Tu imposibilidad no intimida a Dios. Dios nunca observa tu problema diciendo: esto está más complicado de lo que esperaba, no sé cómo lo voy a hacer. Nunca. Lo que para nosotros representa una montaña, delante de Él continúa siendo creación. Entonces deja de medir el poder de Dios, amado, amada, y utilizando el tamaño de tu problema. Dios no tiene problemas, Dios tiene soluciones. Por eso tenemos que caminar por fe. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces esto significa que lo que ves es real, pero no necesariamente definitivo. La fe no niega la realidad. La fe reconoce la realidad aún más superior. Dios todavía está obrando. Dios todavía está haciendo su obra en mí. Dios continúa trabajando en mi vida. Entonces no llames final una página que Dios todavía está escribiendo. No coloques un punto donde Dios puso una coma. No entierres tus sueños simplemente porque no estás porque estás atravesando un invierno. Hay semillas que parecen muertas mientras están desarrollando raíces debajo de la tierra. Por eso el Salmo 37:5 dice: entrega tu camino. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces hay algo profundamente libertador aquí. Tu responsabilidad encomienda. Confía la parte que Dios va a hacer. Entonces, muchas veces has intentado hacer la parte de Dios mientras le pedías a Dios que hiciera la tuya. Tú quieres controlar los resultados. Dios solamente te pide que seas obediente. Haz lo que puedes hacer y entrega lo que no puedes hacer y deja que Dios siga siendo Dios. Por eso Hebreos 11 nos dice: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se está totalmente seguro que Dios hará lo que Él dice. La fe tiene ojos, ve posibilidades donde otros solamente ven obstáculos, ve propósitos dentro del proceso, ve futuro dentro de las lágrimas, ve resurrección frente a una tumba. Entonces, cuando todos vieron a Goliat, vieron una oportunidad para que Dios fuera glorificado. Cuando todos vieron el mar rojo, Moisés escuchó: marchad. Señor, estamos atorados entre el mar y Faraón. ¿Qué quieres que hagamos? Marchad. Cuando todos vieron 5 panes y 2 peces, Jesús vio un alimento para una multitud. Cuando todos vieron la tumba de Lázaro, estaban llorando. Jesús habló de resurrección. Cuando todos vieron la cruz, que parecía derrota, pero Dios estaba preparando la salvación eterna para todos nosotros. La fe elevada aprende a mirar aún más allá de las circunstancias. Por eso me gusta la palabra emuná, que significa más allá de la razón. Desde la perspectiva del cielo, emuná es ver lo que Dios va a hacer aunque tus ojos no lo vean. En la tradición mística hay una imagen desarrolladora alrededor de un libro que se llama El Zohar, y aparece repetitivamente muchos contrastes entre la luz y la oscuridad, y toma esa imagen como inspiración sin confundirla como doctrina cristiana. Por
podemos entrar en una hermosa reflexión. Hay luces que solamente aprendemos a reconocer después de atravesar la oscuridad. Te lo vuelvo a repetir. Hay luces que solamente podemos aprender a reconocer después de atravesar oscuridad. No porque toda oscuridad sea buena, sino porque Dios puede encontrarnos incluso allí. José conoció el pozo, después la cárcel antes del palacio. Moisés conoció el desierto antes de confrontar a Faraón. David conoció la cueva antes del trono. Jesús pasó por el Getsemaní antes de la resurrección. Y quizás estás interpretando tu oscuridad como un abandono, pero puede haber cosas que Dios está formando en silencio dentro de ti. Las raíces crecen donde nadie aplaude, antes de mostrar públicamente el fruto. Dios muchas veces fortalece secretamente tu raíz para poder mostrar tu fruto. Mateo 14, 29. Es el nivel donde tienes que salir de tu comodidad, atreverte a creer a Dios. Los discípulos estaban en la barca asustados. Jesús empezó a caminar por el agua. Y le dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca. Y aquí está la diferencia entre admirar el milagro o caminar en fe. 11 discípulos pudieron observar. Uno salió. La barca representaba la seguridad conocida. El agua representaba la imposibilidad. Jesús estaba entre ambas. Pero Pedro decidió atreverse a salir de la barca y empezó a caminar en la tormenta. Todos hablan que Pedro se hundió, pero el milagro más poderoso fue que Pedro caminó en el agua con Jesús. Y los 11 discípulos estaban como espectadores. Y muchas veces tu vida simplemente se vuelve un espectador, amado. Ves que otros hacen, pero tú no haces nada. No me estás mirando como chinito. No dejes que la seguridad te detenga del milagro. Llegará un momento cuando creer que requerirá que salgas de tu comodidad, que te atreves a dar un paso más, que te atrevas a seguir creyendo en medio del dolor, que te atrevas a seguir creyendo en medio de la enfermedad, que te atrevas a seguir creyendo en medio de la escasez, que te atrevas a seguir creyendo lo que Dios puede hacer. Estaba un judío alabando a Dios, había una tormenta de nieve, no tenían que comer. La mujer estaba molesta con él porque tú estás cantando a Dios, no tenemos nada que comer. Y el judío le dice a su esposa: mujer, Dios proveerá. ¿Qué va a proveer? Mira, está nevando. Dice: voy a salir a recoger unos pedazos de árbol caídos para encender la fogata de la chimenea. Salió el hombre, le dice: Padre, tú eres el que provee todas las cosas. Dame alimento para mostrarle a mi esposa tu gran poder. Porque ella es una incrédula que no te conoce. Pero si tú traes un alimento, ella entenderá quién eres tú. Y el hombre salió y empezó a caminar entre la nieve. Y Dios le dijo: acércate a ese arbusto. Y se acercó en ese arbusto y estaba un conejo adorado. Agarró el conejo y agarró las ramas y llegó a la casa. Dice: mujer, aquí está la cena. Y tuvieron para cenar esa noche. Dios proveyó lo que necesitaban, porque había un hombre que decidió creer aún en su más grande situación. Muchos se quejan por lo que les pasa, pero no se atreven a creer lo que Dios puede hacer. Y la queja, amado, no te lleva a ningún lado. El creer te lleva a que Dios sobre el milagro. Entonces necesitas salir de la comunidad, necesitas salir del miedo, necesitas salir de las opiniones de los demás, necesitas salir de las experiencias pasadas, salir de estructuras que ya quedaron pequeñas para aquello que Dios está desarrollando en ti.
Pedro descubrió algo extraordinario. Mientras sus ojos permanecieron en Jesús, caminó sobre aquello naturalmente que debía hundirlo. Por eso Timoteo nos dice, el miedo no gobernará tu futuro. 1 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces el miedo te pregunta, ¿y si fracaso? La fe te pregunta, ¿y si Dios abre camino que todavía no has podido ver? Mientras dice, quédate, la fe te dice, obedece. El miedo amplifica gigantes. La fe recuerda quién eres en Dios. Y amados, valentía no significa ausencia de miedo. Significa que el miedo dejó de ocupar el trono de nuestras decisiones. Y me encanta Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que podemos o entendemos. Y aquí llegamos al corazón del mensaje. Pablo no dice solamente, Dios puede hacer lo que está pidiendo. Dice, Dios es poderoso para hacer mucho más abundante. Tu imaginación tiene límites, Dios no tiene. Tu experiencia tiene límites, Dios no tiene. Tus recursos tienen límites, Dios no tiene. Tu pasado tiene límites, Dios no tiene. Por eso atrévete a creer hasta el más alto nivel. No significa engrandecer tus deseos, significa engrandecer tu visión en las manos de Dios. Y yo termino. Escucha esto profundamente en tu corazón. Tal vez llevas demasiado tiempo viviendo debajo del nivel al que Dios te está llamando. No porque seas incapaz, sino porque algunas experiencias dolorosas han reducido lentamente tus expectativas. Una decepción te hizo creer menos, una traición te hizo confiar menos, una puerta cerrada te hizo intentar menos, un fracaso te hizo soñar menos, una oración aparentemente no respondida te hizo esperar menos. Y sin darte cuenta, comenzaste a construir una vida alrededor de tus heridas. Ya no pedías demasiado, ya no soñabas demasiado, ya no intentabas demasiado, no porque no hubieras perdido completamente la fe, sino porque estabas tratando de proteger tu corazón de otra decepción. Por eso necesitas escuchar algo esta tarde. No permitas que una temporada difícil escriba la teología de todo tu futuro. Lo que ocurrió ayer no determina todo lo que Dios puede hacer mañana. Una puerta cerrada no significa que todas permanecerán cerradas. Una persona que te abandonó no significa que caminarás solo o sola. Un proyecto que fracasó no significa que tu propósito fracasó. Una oración que no recibió la respuesta que esperabas no significa que Dios dejó de escucharte. Atrévete nuevamente a levantarte. Atrévete nuevamente a orar con pasión. Atrévete a tocar la puerta. Atrévete a avanzar. Atrévete a creer hasta el más alto nivel. Atrévete a perdonar todas las heridas de tu pasado y toda gente que te dio, aunque no se lo merezca. Pero tú mereces ser sano y ser libre. Atrévete a servir nuevamente a Dios con pasión y con entrega. Atrévete a obedecer. Atrévete a caminar. Atrévete a creer hasta el más alto nivel. Pero esta vez cree hasta el más alto nivel. No pongas tu confianza en que todo sucederá exactamente como quieres. Pon tu confianza en algo muchísimo más grande. ¿Qué pasa? Que pase lo que pase, Dios continúa y continuará siendo fiel. Amados, esa es la fe madura. La fe más alta no dice, Dios hará exactamente lo que yo digo. La fe más alta declara, Señor, haz tu voluntad, porque confío más en tu sabiduría que en mis propios planes. Eso fue el Getsemaní para Jesús. Jesús oró, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre.
es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese posiblemente sea el nivel más alto de fe. No utilizar la fe para intentar controlar a Dios, sino utilizar la fe para entregarnos completamente a Dios. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, cuando ya no puedas ver, sigue caminando, porque llegará un momento donde no habrá estrellas visibles, momentos donde no habrá señales, momentos donde no escucharás respuestas rápidas, momentos donde solamente tendrás una promesa en la memoria: que Dios ha sido fiel contigo y que Él está contigo en cada paso del camino. Y en esos momentos, amado, recuerda, la ausencia de evidencia visible no significa ausencia de actividad divina. Dios puede estar trabajando donde tú no puedes mirar. Puede estar preparando personas que todavía no conoces. Puede estar moviendo circunstancias que todavía no comprendes. Puede estar cerrando caminos que terminarán destruyéndote. Puede estar abriendo puertas que todavía no has alcanzado. Puede estar formando tu carácter para sostener aquello que estás pidiendo. Porque quizás has estado preguntando: Dios, ¿cuándo llegará? Y mientras Dios ha estado trabajando en otra pregunta: ¿cuándo estarás preparado tu corazón para sostenerle? Para sostenerlo. Hay bendiciones, amado, que requieren capacidad. Hay significados que requieren carácter. Y hay puertas que requieren madurez. Hay niveles que requieren raíces. Por eso no maldigan los procesos. El proceso también forma parte de tu promesa. Yo termino. Imagínate una semilla debajo de la tierra. Todo está oscuro. Cierra tus ojos. No escuchas aplausos. No ves el sol. Nadie sabe que está creciendo. Si pudiera interpretar su situación solamente por lo que ve, posiblemente diría: estoy enterrada. Pero el agricultor diría: no estás enterrada, estás sembrada. ¿Qué diferencia? Tal vez pensabas que ciertas circunstancias te enterraron, pero Dios todavía puede producir fruto desde ese lugar. El dolor no tiene que ser tu tumba. El fracaso no tiene que ser tu tumba. La espera no tiene que ser tu tumba. La decepción no tiene que ser tu tumba. Porque cuando una vida permanece en las manos de Dios, incluso aquello que parecía entierro puede convertirse en temporada de raíces. Y llegará el momento, amado, amada, cuando aquello que estaba escondido romperá la superficie. Y entonces comprenderás que necesitabas raíces profundas. Y hoy levántate nuevamente en fe. No porque tengas todas las respuestas, no porque todo haya caminado correctamente, no porque ya puedas ver el milagro, sino porque Dios continúa siendo digno de confianza. Y dile a tu alma: volveré a creer hasta el más alto nivel. Aunque hayas llorado, volveré a creer. Aunque haya esperado, volveré a creer. Aunque algunas puertas se cerraron, volveré a creer. Aunque algunas personas se fueron, volveré a creer. Aunque todavía no tenga las preguntas, volveré a creer. Aunque no entienda el proceso, volveré a creer. Y esta vez no creeré solamente hasta donde alcance mis fuerzas. Creeré hasta donde alcance la fidelidad de Dios. Y su fidelidad, amados, no termina. Atrévete a orar, atrévete otra vez a buscar de Dios, atrévete a avanzar cuando otros retroceden, atrévete cuando la lógica dice imposible, atrévete cuando solamente tengas una última palabra, Dios, para sostenerte, atrévete a creer hasta el más alto nivel, porque quizás el próximo paso no requiere que tengas más recursos. Quizá requiere que tengas más entrega. Quizá no necesitas entender más, necesitas confiar y creer más. Quizá no necesitas ver todo el camino,
Solamente necesitas escuchar nuevamente la voz de Jesús diciéndote: ven, sígueme. Y cuando Él diga ven, sal de tu barca. Cuando Él diga avanza, continúa avanzando. Cuando Él diga espera, sigue esperando. Y cuando Él diga entrégamelo todo, entrégalo, suéltalo. Cuando diga inténtalo otra vez, lanza nuevamente la red. Y cuando delante de ti aparezca algo humanamente imposible, recuerda, tu fe no descansa en la grandeza de tus posibilidades. Tu fe descansa en la grandeza de tu Dios. Así que, amado, amada, atrévete a creer, atrévete a avanzar, atrévete a obedecer y atrévete a soñar nuevamente y atrévete a confiar nuevamente en aquel que murió y resucitó por ti. Atrévete a creer hasta el más alto nivel. Yo te doy gracias, Padre, por la palabra, que esta palabra quede en buena tierra y de fruto al 100%, fortalece al débil, restaura al caído, levanta al cansado y que tu fe crezca en cada corazón. Dales una emuná que sea más allá de la razón. Dales una palabra fresca para levantarse cada día. Dales un poder de tu Espíritu Santo para sostenerlos en los momentos difíciles y acrecienta sus fees, Padre, en toda la extensión de la palabra, que la gente pueda ver tu mano poderosa extendiéndose a su favor y que toda enfermedad que ató tu cuerpo ahora quede caducada y cancelada por las llagas de Jesús. Recibe sanidad en tu mente, recibe sanidad en tu corazón, recibe la sanidad en tu cuerpo, para que vuelvas a creer una vez más. Atrévete a creer hasta el más alto nivel. Soy el pastor Carlos Omar Alcalá y te bendecimos. Que Dios te bendiga y te guarde, hermano. Nos vemos la próxima. Háganos y comparte esta transmisión. Ay, necesito escuchar esta palabra.